Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Para la enseñanza en el día de hoy vamos a continuar hablando en la serie Identificando y Manejando Emociones Negativas y vamos a estar hablando sobre la ansiedad. El texto base lo vamos a encontrar en Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y agradecemos, te glorificamos. Toda gloria, toda alabanza y toda adoración es tuya. En esta hora, Señor, vamos a enseñar tu palabra y pedimos sabiduría, pedimos gracia, pedimos dirección, Señor. Tu palabra enseña que nada podemos hacer sin ti, Señor. Así que, reconociendo que nada podemos hacer, Señor, venimos ante tu presencia pidiendo ayuda y te pedimos que glorifiques tu nombre en esta enseñanza, que nos uses y pongas tu palabra, Señor, en nuestras bocas, que seamos ministrados. Bendícenos con tu presencia, danos gracia, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados. Bendice a los hermanos y hermanas que escuchan la enseñanza en el día de hoy. Espíritu Santo, bendícelos. Glorifica a Jesús en sus vidas. Espíritu Santo, abre sus oídos y que tu voz los alcance. Que ellos puedan entender, que ellos puedan ver, que ellos puedan recibir y puedan glorificar el nombre de Jesús. Que puerta sea abierta delante de ellos, Señor. Y que herramientas les sean dadas para la gloria de tu nombre. Te damos gracias y antes que tu palabra fluya, antes que la enseñanza sea hecha, a ti doy la gloria, porque es tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a leer la porción bíblica nuevamente. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Según la página web muyinteresante.es, hematohidrosis es un fenómeno rarísimo y se produce solo en momentos de gran ansiedad, estrés y debilidad. Hematohidrosis es ese momento donde sangre comienza a salir por los poros, que es lo que la Biblia nos describe que está aconteciéndole a nuestro Señor Jesucristo en la Escritura. Vamos a definir qué es ansiedad. Ansiedad y temor son provocadas por un evento presente, pasado o futuro. Este evento puede ser real, inminente o imaginario. La ansiedad se alimenta de situaciones que no podemos resolver, normalmente basadas en proyecciones futuras de problemas exagerados por nuestra imaginación. Una de las razones por la que esto pasa es que la ansiedad se alimenta de lo desconocido o incierto, o sea, incertidumbre, de las cosas que no sabemos con seguridad cómo acontecerán. Y sabemos, amado hermano, que Jesús estaba en ansiedad. Sabemos que Jesús estaba en una ansiedad intensa, porque el estrés en su cuerpo era tal que sangre comenzó a salir por sus poros. Jesús nos presenta un caso diferente de ansiedad. ¿Por qué Jesús estaba ansioso? Jesús no estaba ansioso por su muerte, ni la crucifixión, ni los eventos que iban a acontecer en las próximas horas entre esta oración y ese momento donde Él muere en la cruz del Calvario. Si nos ponemos a pensar y a meditar, sus discípulos, tras conocerle, hablando de Jesús, enfrentaron la muerte y el sufrimiento con alegría.
Y quiero abrir un paréntesis porque es importante, porque yo mismo durante mucho tiempo creí y pensé que Jesús estaba ansioso y estaba angustiado porque sabía las cosas que iba a pasar, porque llegué a pensar y a creer que Jesús estaba ansioso porque estaba a punto de enfrentar la muerte. Sin embargo, amado hermano, los discípulos que conocieron a nuestro Señor Jesucristo, tras conocerle, tras entender quién era Jesús, lo que hizo, lo que representaba, sus discípulos enfrentaron la muerte con gracia, con valentía. Entonces, es importante que descartemos que Jesús estaba angustiado y ansioso por los eventos que iban a acontecer. Y me gustaría compartir con ustedes momentáneamente algunas de las maneras en que murieron algunos de sus discípulos. El apóstol Pedro muere crucificado y pide ser crucificado al revés al no sentirse digno de experimentar la misma crucifixión que su Señor Jesús. Andrés, según el historiador religioso del siglo XV, Dorman Newman, Andrés fue azotado y luego atado a una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo más largo antes de morir. Dice la historia que Andrés vivió durante 2 días mientras predicaba a los que pasaban a su alrededor. Juan, tras ser quemado con aceite hirviendo y no morir, fue exiliado a la isla de Patmos, donde murió. Santiago muere bajo la mano del rey Herodes. Bartolomeo, Natanael, fue despellejado y decapitado. Tomás, traspasado con una lanza en India. Mateo fue apedreado, lanceteado y decapitado. El otro Santiago murió a una edad avanzada y fue golpeado, apedreado y finalmente asesinado con un golpe de un garrote en la cabeza. Judas fue crucificado y atravesado por flechas aproximadamente 45 años después de la muerte de Cristo. Este no es Judas Iscariote. El apóstol Pablo volvió a ser apresado en Roma, donde murió decapitado durante las persecuciones de Nerón hacia el año 67. Y la manera en la que los apóstoles mueren me enseña que Jesús no estaba ansioso por su muerte. Jesús no estaba ansioso por los azotes o por los eventos ni la traición. Jesús sabía y entendía que para eso Él había venido, que había llegado la hora de que el Padre fuese glorificado y de ejecutar su ministerio. Jesús estaba ansioso y angustiado porque estaba a punto de enfrentar y experimentar en él toda la ira de Dios. Pasa de mí esta copa. Lo que estaba dentro de esa copa era la ira de Dios. Lo que tenía a Jesús angustiado y ansioso era lo que él estaba a punto de enfrentar. Jesús estaba a punto de recibir en él el castigo y la paga del mundo. Jesús estaba a punto de recibir en él el juicio, el justo juicio de Dios para los pecados. Y lo que quiero decir con esto y lo que queremos que entendamos es que el motivo de ansiedad de Jesús no es el mismo motivo de ansiedad que nosotros enfrentamos en el día de hoy. Es por eso que la definición que estamos usando para ansiedad hoy no es aplicable a Jesús, porque Jesús sabía exactamente lo que iba a enfrentar. Y era justamente el saber lo que iba a enfrentar lo que lo lleva a implorar misericordia ante la presencia de su Padre. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos enseña cuál es la manera correcta en la que debemos manejar la ansiedad. Y es importante, amado hermano, que mencione que entiendo que la ansiedad es algo real, que la ansiedad es algo difícil de manejar. Y es mi intención en este día compartir algunas herramientas y versículos bíblicos que nos van a ayudar en la lucha con la ansiedad. Y lo primero que la historia nos dice es: y estando en agonía, oraba más intensamente. La Biblia nos enseña que mientras más ansioso y más en agonía se sentía Jesús, más intensamente oraba. Y una de las cosas que yo he descubierto
con este asunto de la ansiedad, que cuando tú estás ansioso y oras, se siente como que no estás haciendo nada. Se siente como que tu oración no es efectiva. Sin embargo, Jesús nos enseña que la manera correcta para enfrentar la ansiedad y la agonía y el temor es orar intensamente. En 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18 leemos: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Como estamos viendo, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica que estén siempre gozosos, y estar siempre gozosos y siempre contentos o felices no es la misma cosa. La felicidad depende de mis circunstancias. La felicidad es inspirada o motivada por agentes externos. El gozo es una actitud. Es una actitud que el Espíritu Santo pone en nosotros y es un fruto del Espíritu. Entonces Pablo nos dice: orad sin cesar. Significa que debemos orar en todo tiempo, que debemos estar en contacto con nuestro Dios en cada ocasión que tenemos o cada oportunidad que se nos presenta. Dice: dad gracias a Dios en todo. Y la parte final del versículo dice: porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Así que lo primero que Jesús nos enseña y Pablo nos confirma es que la oración es esencial para manejar la ansiedad. Mira lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y quiero retroceder nuevamente a la parte de ansiedad que es provocada por un evento presente, pasado o futuro, y que este evento puede ser real, inminente o imaginario. Que la ansiedad se alimenta de situaciones que no podemos resolver, normalmente basadas en proyecciones futuras de problemas exagerados por nuestra imaginación. Una de las razones por la que esto pasa es que la ansiedad se alimenta de lo desconocido o incierto. O sea, incertidumbre de las cosas que no sabemos con seguridad cómo acontecerán. ¿Cómo nos dice Pablo que debemos manejar esto? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. El armamento número 1 que tenemos en contra de la ansiedad es la oración. Es presentar nuestras peticiones ante la presencia de Dios y confiar que sea lo que sea que Dios decida hacer en cuestión de la petición que estamos haciendo, era la decisión correcta, y permanecer tranquilo. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña, y voy a leer el verso de nuevo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el resultado de eso es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que cuando estamos en ansiedad o queremos prevenir la ansiedad, nuestra alma número 1 es orar intensamente, presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios con toda oración, con todo ruego, con toda súplica, y dar gracias por lo que sea que Dios va a hacer con el asunto. Cuando yo oro, cuando presento mi petición delante del Señor, yo estoy convencido de que Dios va a contestar mi oración, sabiendo que lo que sea que Él decida, su voluntad es perfecta, es buena, es agradable, y el resultado y el fruto de esto es que
que Dios me va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz de Dios es calma y estabilidad dentro del problema, es mantener la calma dentro del horno de fuego, es mantener la calma dentro del foso de los leones, es mantener la calma cuando hay necesidad, cuando no hay dinero para la hipoteca, cuando no hay dinero para la comida, cuando la enfermedad llega, cuando llega el divorcio, cuando nuestros hijos son atacados, cuando las cosas no salen como lo planeado, cuando el negocio no da. Ora intensamente, da gracias a Dios, porque sea lo que Él sea que está a punto de hacer, es para glorificar su nombre en tu vida. Y Él te va a dar paz y va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy de este mismo versículo dice: no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Así que Filipenses dice que no estemos afanosos. La versión Dios habla hoy dice: no se aflijan. Y que presentemos todo ante la presencia de Dios en este combate en contra de la ansiedad, en contra de la aflicción, y que Dios, una vez le pidamos y le demos gracia, nos dará paz. La Nueva Biblia Viva dice: no se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Déjame repetir esa parte: y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que no podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Personalmente me fascina la Nueva Traducción Viviente. Primero te dice: no te preocupes por nada, porque preocupación, angustia, aflicción son una de las señales de que estamos en ansiedad o de que el temor quiere entrar a nuestras vidas. Y Él dice: en vez de preocuparte, en vez de estresarte con la preocupación, en vez de meditar en ese asunto, en cambio, ora por todo. Porque si tú sabes preocuparte, sabes meditar en la palabra, porque la preocupación es el producto de la meditación en una situación que no podemos resolver y que se ve más grande de lo que podemos hacer, y en vez de nosotros invertir tiempo, fuerza y energías en esa clase de pensamiento, Pablo nos dice: en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, presenten ante la presencia del Dios al que le sirven todo lo que les está pasando, todo lo que está sufriendo, todo lo que estás pensando, y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Significa que esta petición que yo estoy haciendo, estoy creyendo que Dios ya la ha contestado, sea que me diga que sí, sea que me saque del horno o me deje adentro, sea que evite que yo entre al foso de los leones o duerma en el foso. Quiero creer y voy a creer que Dios es bueno y va a glorificar su nombre. Y dice la Biblia que entonces, cuando le damos gracia por lo que Él ha hecho y confiamos que Él es bueno, experimentaremos la paz de Dios que supera todo lo que no podemos entender. Vamos a experimentar una paz que es incomprensible, y esa paz que Dios nos va a dar va a cuidar nuestros corazones y nuestras mentes mientras vivamos en Cristo Jesús. Y la Nueva Versión Internacional dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Todas estas versiones usan palabras distintas. La Reina Valera dice: no estés afanosos. Dios habla hoy: no se aflijan. Nueva Biblia Viva: no se angustien. Nueva Traducción Viviente: no se preocupen.
Nueva Versión Internacional, no se inquieten. Todas estas son señales de ansiedad. Sin embargo, todas estas versiones están de acuerdo en la solución al problema, y es la oración. Y es lo que Jesús nos está modelando en Lucas 22. Así que el primer paso para manejar la ansiedad es la oración. ¿Y cómo identificamos la oración? Es lo que he estado leyendo: aflicción, angustia, preocupación, inquietud y cosas parecidas a estas son señales de que estamos entrando en ansiedad. Así que debemos de orar intensamente, como nos enseña nuestro Señor Jesús. Pero esa es la primera parte. La segunda parte es: aceptemos y sometámonos a la voluntad de Dios. En Lucas 22:42 leemos, esto es Jesús orando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y recuerden que cuando iniciamos la enseñanza abrí un paréntesis y les enseñé de que Jesús en esta copa no está hablando de los dolores y los sufrimientos de la muerte, no está hablando de los acontecimientos que van a pasar desde este momento hasta el momento donde Él dice: es culminado, todo está hecho, es finalizado, y expira y muere en la cruz. Eso no es lo que Jesús está hablando. Esta copa ya dejamos establecido que es el justo juicio de Dios sobre el pecado del mundo. Es el castigo que nosotros merecíamos, que está a punto de ser imputado a nuestro Señor Jesús. Y Jesús está diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y tienes que entender que Jesús está orando intensamente por esta petición. Sin embargo, Jesús nos enseña que no debemos de orar buscando nuestra voluntad, que orar intentando que Dios haga lo que nosotros queremos no nos va a ayudar en contra de la ansiedad. Entonces Jesús dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es importante porque muchas veces en nuestra ansiedad, en nuestra inquietud, en nuestra preocupación, en nuestro temor, queremos que Dios haga lo que estamos pidiendo. Sin embargo, esa no es la voluntad y por ende no podemos entrar a la paz que Él nos quiere dar en medio de la situación. Es el deseo de Dios que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, porque recordemos que Dios dice: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, sino que así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son como los tuyos, son más altos que los suyos. En otra parte Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no para mal, para darle el fin que esperan. Así que todo lo que Dios hace, aun cuando nosotros no lo entendemos, es para darnos un fin bueno, donde su nombre sea glorificado conforme a su voluntad. Así que es importante que cuando estamos presentando nuestras peticiones, cuando estamos derramando nuestra angustia, cuando estamos hablando de nuestras inquietudes, al final entendamos que: Padre, que se haga tu voluntad. Es importante, amado, no siempre seremos librados. Sabemos que Jesús, después de aquí, fue arrestado e inició sus horas finales hasta morir en la cruz. Sabemos que Sadrán, Mesach y Abednego no fueron librados del horno de fuego. Sabremos que Daniel no fue librado del foso de los leones. Todos estos individuos pasaron por ese trago amargo y al final el nombre de Dios fue glorificado. Daniel salió intacto del foso de los leones. Sadrán, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego. Nuestro Señor Jesús se levantó de entre los muertos y obtuvo nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Así que al final del proceso es donde se encuentra lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y aunque no siempre seremos librados, a veces pasaremos el proceso, una cosa es segura, y es que siempre seremos fortalecidos. En Lucas 22:43 leemos: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios siempre va a darnos fortaleza. Dios sabe que nuestras fuerzas no son suficientes. Dios conoce que somos polvo, que somos débiles. Y cuando lo buscamos en oración,
cuando derramamos nuestra alma intensamente ante Él y al final pedimos que su voluntad sea hecha, la palabra me enseña que vamos a ser fortalecidos. La situación no necesariamente va a cambiar o el problema desaparecerá, pero definitivamente nosotros seremos cambiados y fortalecidos para enfrentar la situación si esta es la voluntad de Dios para nosotros. En Lucas 22, 44 y 46 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y el verso 45 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormí? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y justamente después de estas palabras llegó Judas. Pero Jesús había sido transformado. Este periodo de oración le dio fortaleza para levantarse y finalizar la carrera que el Padre le había encomendado. Las circunstancias no necesariamente van a cambiar. Los problemas no necesariamente van a desaparecer. Pero si algo es seguro, es que Dios te va a fortalecer, es que Dios te va a capacitar, es que Dios te va a capacitar para que tú enfrentes la situación y glorifiques su nombre. Y al final tú veas el plan de Dios en tu vida. Espero que esta enseñanza haya sido útil en cómo identificar la ansiedad y cómo manejarla bíblicamente. Te damos gracias por estar con nosotros hasta este punto de la enseñanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.